La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia, el programa de análisis de la economía, la política y la cultura de esta casa editorial La Jornada TV Zacatecas. En esta ocasión vamos a tratar un tema relevante que ahorita trae el debate en todo el país, la recién aprobación de la reforma energética. Hemos discutido ya en este programa el contenido de estas iniciativas y ahora vamos a ver no solo cómo quedó la reforma, sino el tema de los procedimientos a través de los cuales se aprobó. Como es costumbre en nuestra casa editorial, donde son foros estrictamente plurales, invitamos a todas las voces. En este caso, invitamos no solo a nuestros invitados, que ahorita paso a presentarlos, sino también se les hizo la estricta invitación a los actores políticos que aprobaron la reforma en Zacatecas. Por algunos motivos, o diversos motivos, no pudieron estar aquí con nosotros. Pero están con nosotros en este momento el doctor Rubén Ibarra Reyes, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de nuestra alma mater. Maestro. Muchísimas gracias por la invitación, al contrario, un placer para comentar este tema tan importante. Y continúa con nosotros en el debate el maestro Luis Medina Lizalde, representante estatal de Morena. Marco, muy buenas tardes. Rubén. Vale. Bien, iniciamos sobre el tema de manera breve, cómo quedó finalmente la propuesta que se aprobó, lo que se estuvo debatiendo durante el corto tiempo en realidad, ¿no?, que estuvo en la mesa de la discusión. Finalmente fue una propuesta un poco diferente. Por ejemplo, en la propuesta del PRI no estaban las licencias, después estuvieron las licencias. Y el tema de las mineras también no estaba y entraron, ¿no? ¿Cómo queda finalmente la propuesta? Mira, la situación no regresa anterior a 1938, sino que nos colocamos en una situación mucho más grave por las siguientes razones. La reforma tiene una integralidad que refleja que no hay improvisación, a diferencia de la reforma política, que está muy mal hecha, técnicamente muy cuestionable. Esta reforma, el texto de la reforma, se percibe que estaba concebido con mucha meticulosidad y que fue administrando a cuentagotas la información a la opinión pública como lograron hacer pasar. Nadie se opuso a la reforma al artículo 25 porque nadie lo planteó. Todo el mundo debatimos alrededor de reformas al artículo 27 y al 28. Con las reformas al 25 se redondea mucho un resultado según el cual el Estado renuncia prácticamente a la conducción de los procesos económicos en el país. Abandona la condición de rector de la economía de manera explícita y coloca al país en una dependencia inclusive textual. Y llegan al extremo de que no le dejan al juzgador la tarea de interpretar, sino que en el séptimo transitorio de la reforma establecen la jurisdicción de los tribunales extranjeros, de manera conforme al capítulo 25 del Tratado de Libre Comercio. Esto significa que todo lo que hemos dicho se ratifica, una reforma concebida para servir los intereses del capital extranjero, pero que en la geopolítica contemporánea hace de nuestro país un asunto de seguridad interna de los Estados Unidos. Yo creo que el resultado es mucho más grave que lo que nosotros habíamos supuesto hace todavía algunos 10 días. Esto es verdaderamente un revés al pueblo mexicano del que
con justa razón, historiadores como Meyer comparaban con la pérdida de la mitad del territorio nacional. De ese tamaño es el daño ocasionado a los intereses nacionales. La renta petrolera, maestro Rubén, es más o menos de 82 mil millones de dólares, 1.2 billones de pesos, lo cual es poquito menos del 40% de nuestro presupuesto anual. Estamos hablando de una cantidad muy grande, ¿verdad? Y de hecho estratégica para todos los proyectos de desarrollo del país. ¿Cuál es la expectativa para las políticas de desarrollo del país con la posibilidad de que esta renta se va a compartir? Bueno, evidentemente coincido plenamente con lo que comenta Luis. En un panorama, digamos, general, yo vería dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con la pérdida de la soberanía nacional, porque evidentemente esta reforma trae consigo la intromisión de las potencias, fundamentalmente Estados Unidos, ¿no? Pero además en el contexto nacional, local, digamos, el gasto público, porque el problema no es que represente casi un poquito más del 40%, porque en términos reales es un poquito más del 40% de la economía nacional. El problema es que es el 100% del gasto público. Es decir, la renta petrolera no es lo mismo que, por ejemplo, el turismo, que el turismo puede reinvertirse, ¿no? El caso de los recursos no renovables tienen ese problema además muy grave, ¿no? Se nos va a acabar. Bueno, más bien ya se nos acabó, se lo van a acabar otros. Y esto representa complicaciones sumamente graves. Luis decía algo que me parece que es sumamente atinado y que no se ha discutido completamente. Esta idea, digamos, neoliberal de que el Estado se retira por completo de la generación de bienestar social, creo que esta reforma es la que realmente introduce el tema a la discusión. Es decir, mira, cuando Telmex se discutió mucho esto, y los académicos de alguna manera hicieron propuestas un poco distintas a las que... Pero a final de cuentas, Telmex venía funcionando ya en los hechos como una empresa, como Salinas de Gortari. Lo era. Pero los mexicanos no, porque sí representa gasto público, representa la oportunidad de que el Estado pueda invertir y reinvertir en la economía nacional. Con un mercado interno tan debilitado como el nuestro, donde la pérdida de la economía del campesino es sumamente alarmante, y Zacatecas es un ejemplo claro. El 80% prácticamente de los últimos 30 años se ha ido perdiendo de manera paulatina, pero muy acelerada. Imagínate nada más, con ese mercado interno tan debilitado, con importaciones con aranceles sumamente bajos, y además todavía le agregas que la pérdida de posibilidades de generación de bienestar a través de gasto público por la renta petrolera, pues agrava las cosas. Y evidentemente también comparto mucho esta idea, que le he venido pensando mucho, son decisiones claras. Es decir, en la reforma política ve uno tantos errores que son como autogoles. No, esta es una definición clara. Quienes diseñaron la reforma pensaron en todo, y está bien diseñada desde ese punto de vista. Evidentemente es totalmente lesivo para la nación. Luis, hay un argumento, uno de los argumentos centrales de quien está promoviendo esta reforma, que es el siguiente, y quiero saber cuál es la opinión de ustedes. El argumento es: Cantarell se termina, prácticamente está a la baja, y todas las demás, la subsecuente explotación para encontrar crudo es muy riesgosa, porque es muy incierta y por tanto muy cara. De tal manera que se hacen contratos de riesgo en donde se comparte no solo la renta, sino se comparte el riesgo de la inversión. Entonces se dice, estamos protegiendo los recursos del Estado porque no arriesgamos todos los recursos del Estado, sino metemos a la iniciativa privada para que arriesgue, ¿verdad? Ese es, digamos, uno de los argumentos como más importantes, ¿verdad?, de la justificación de que si compartes riesgo tienes que compartir ganancias, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, creo que son los expertos de Pemex, los cuadros del Instituto Mexicano del Petróleo, los que han dado a conocer que la mayor parte de las reservas probadas y la mayor parte de las reservas probables están en tierra firme, no en aguas profundas. Que hay mucho petróleo en el subsuelo, todavía.
hay una manipulación de las cifras con afán de justificar. Y por otro lado, hay que recordar que a partir de la expropiación petrolera, México entró a una etapa de crecimiento sostenido de más del 6.5% anual del Producto Interno Bruto por 40 años. En una etapa en donde todo el petróleo era para abastecer las necesidades nacionales. No se exportaba un litro de petróleo. Y eso le acarreó a México tal éxito en la gestión económica que se popularizó en los 50 y en los 60 la expresión del milagro económico de México. México presentado en el mundo como un portento de crecimiento económico. Viene la huelga de los países petroleros en 1973, de la OPEP, para imponer precio en el mercado internacional. Es doblegada la fuerza de los compradores de petróleo que imponían el precio, Estados Unidos, Japón, Europa. Y a partir de esa experiencia se presiona a nuestro país para que deje atrás la política de usar el petróleo para su desarrollo. Y es cuando nace la política de exportación, con López Portillo. Deslumbrado con los ingresos del petróleo, endeudó al país, hay una caída brutal del petróleo y se vino el colapso de la economía, que dio pie a ese golpe de estado técnico que facilitó el arribo con Miguel de la Madrid de los formados en universidades extranjeras en los Estados Unidos, espacios. en ese momento conocidos como los tecnócratas, y que iniciaron el viraje, el desmantelamiento del Estado que había surgido de la Revolución Mexicana. El Estado que en términos doctrinarios pudiéramos decir que era keynesiano, vamos, y que abandona el proyecto de la Constitución del 17. A partir de ese momento llegamos a una situación en la que nuestro país dejó de producir petrolíferos, de ser un motor del desarrollo de la industria mexicana, y puso a nuestro país a importar todo tipo de productos, todos los derivados del petróleo. La gente piensa en la gasolina porque es algo que es muy visible, pero no nada más gasolina. Ya los fertilizantes que se hacen con el petróleo, ya lo traemos desde Ucrania, desde el otro lado del océano, ¿sí? Esto nos ha colocado en una situación de dependencia tal que en estos momentos, con la mitad de lo que ahorita producimos, se cubren las necesidades nacionales, ¿sí? Y la otra mitad está al servicio de las necesidades de la economía norteamericana. Entonces ese argumento es totalmente falaz, porque está encubriendo el verdadero motivo por el cual a México se le incorpora al área de seguridad estratégica de los Estados Unidos. ¿Sí? En la propuesta que hizo las izquierdas, hicieron una propuesta también de reforma energética. No solo la hizo el PRI o el PAN, había tres grandes propuestas, la del PRI, la del PAN y la de las izquierdas. Finalmente fue la del PAN la que termina siendo avalada. Pero ellos también no estaban contentos, también decían que habría que generar, y básicamente lo fundamental de esa propuesta era la autonomía Pemex para que pudiera también invertir parte de sus ganancias y modernizar la explotación del petróleo, lo cual implicaba modificar la estructura fiscal del país. O sea, se necesitaba una reforma hacendaria que cubriera más del 4% del PIB equivalentes. Pero la reforma hacendaria pues fue muy débil, ¿no? No fue la reforma que se requería para cubrir ese recurso. Entonces, con la reforma hacendaria ya se anunciaba el fracaso de una posible propuesta a la manera en cómo se ponía, ¿no? las izquierdas. Sí, que era, a final de cuentas, generar una paraestatal en una empresa particular con las características de una empresa, porque son esas las características que se buscan. Mira, yo lo que quiero también
y que tiene que ver mucho con esto que también decía Luis. Ahora, en esta reforma lo que uno sí nota, digamos, es un regreso mediático, digamos, ¿no? Muy importante. Ayer leía un artículo de Lorenzo Meyer sobre por qué la gente no está protestando como uno quisiera, con la salvedad, por supuesto, de honrosas participaciones, entre ellos la de Morena, los jóvenes 132, que es muy importante, que no podemos perder de vista. Y tiene que ver mucho también, en buena medida, con esta mediatización de la imposición que genera el Estado, de manera muy eficaz. Tiene que ver con problemas que para el ciudadano pueden ser más inmediatos en este momento, como el tema de la seguridad. Y tiene que ver en buena medida con el tema del ingreso del ciudadano. No hay generación de empleo. Bueno, todos estos factores acumulados generan precisamente esta discusión que la izquierda me parece que sí consideraba. O sea, el tema de petróleos mexicanos no puede ser visto únicamente desde la esfera de la economía del Estado, sino que tiene que ver con la generación del bienestar social. Ese es el factor que me parece la reforma propuesta por las izquierdas, que en realidad también son dos propuestas de las izquierdas, tampoco es una sola. Tengo que hacer una propuesta de manera particular, pero digamos un grupo mayoritario, sobre todo de académicos, hacen otra propuesta muy importante, evidentemente encabezados por Andrés Manuel, que también hay que decirlo, es el líder social que está siempre encabezando esta lucha. Pero en ambas propuestas lo que sí se notaba era una decisión contraria a la del PAN y contraria a la del PRI, que tenía que ver con ¿para qué sirve Petróleos Mexicanos? ¿Para generar bienestar o para generar economía a particulares? Creo que ahí es la discusión. Y no hay más que esa en términos de si es una empresa, y vaya que el concepto también es equivocado me parece, del Estado o si es en manos de particulares. A final de cuentas queda esta, ¿no? Queda esta segunda. Porque las características están dadas, aún con una reforma sanitaria que evidentemente muy débil, no llegó como se proponía, aún así sí te genera condiciones como para irle robando esas potencialidades al Estado y convertirlas en capital privado. Hay un rasgo ahorita que está en las editoriales y en los artículos de opinión, que es no solo el tema del contenido de la propuesta, sino la forma de su aprobación. En un fin de semana prácticamente se logra cubrir todos los votos de las legislaturas estatales que se requieren para la aprobación constitucional. Se hace sin discusión, esto es, llegan a las legislaturas estatales. Es más, en algunas de ellas, como en el caso de Zacatecas, no hubo lectura de la minuta y se votan sin lectura, sin discusión, sin dictamen. Uno entiende que el procedimiento es que llega, se lee, se pasa a comisión, se hace un dictamen y luego se vota. Y eso lleva su tiempo legislativo. No hubo tal cosa. Pero otra cosa que también llama la atención es que hubo muchos foros de gente experta antes de la propuesta, pero no se ve el contenido de estos foros, no están incorporados en la propuesta. Entonces hay como un silencio, hay un rasgo, el rasgo es como el silencio, ¿verdad? Entonces no hay discusión, no hay información. Lo que acaba de publicar Aristegui sobre el tema del bot, esta es como bomba que controló a todas las redes sociales. Entonces es un tema del silencio, ¿no? La gran pregunta aquí es, este rasgo silencioso, ¿verdad?, ¿qué augura? Yo pienso que la entronización del autoritarismo sin ambajes. Creo que las libertades políticas que se han conquistado con muchos esfuerzos están en riesgo. El ejército, a través de su jefe, está haciendo declaraciones partidistas. El general Salvador Cienfuegos está declarando sin sentido de Estado, adhiriéndose a visiones parciales. Él evidentemente que no puede expresar
la visión de una de las partes. El silencio era el lenguaje de Estado en casos controversiales que le era propio al ejército, no lo está haciendo así. Y por otro lado, el desaseo tiene una explicación asociada con la conciencia plena de que la reforma está muy rechazada por la opinión pública. Por más dinero que han metido para tratar de inducir a la opinión pública, no lo han logrado. Y por otro lado, el efecto previsible es que surjan más fracturas dentro del bloque gobernante como consecuencia de esta reforma. Porque un sector amplísimo del empresariado mexicano no tiene nada que ganar con esta reforma. Tiene mucho que perder. ¿Sí? Y seguramente que el proceso de desplazamiento no se va a quedar sin reacción, cuando menos. Y la sobrevivencia del priismo histórico, ¿no? Hay una visión, una cosmovisión política que se forjó alrededor del nacionalismo revolucionario. ¿Qué tan extinguido está? Pues yo pienso que no ha muerto aún dentro del propio PRI. Lo que pasa es que el PRI tiene la disciplina de no debatir en público sus diferencias, ¿verdad? Ellos prefieren resolverlo en lo interno y por eso es el partido que ha llegado al asesinato para resolver contradicciones internas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el sistema político, maestro Rubén? Porque hay dos grandes rasgos en la aprobación. Por un lado, justamente este silencio que es el no debate, ¿verdad?, de las propuestas en todos los estados. No hubo un solo debate en las propuestas. Y la protección y cerco policial. ¿Qué ocurre? Estos dos son síntomas de algo que augura. ¿Qué podemos augurar en términos de la constitución de la estructura del sistema político mexicano de aquí para adelante? Mira, evidentemente es una pregunta muy compleja, porque lo que sí puede uno notar, digamos, primero hay que diferenciar entre las herencias del sistema político mexicano y la caracterización a partir de este momento. Evidentemente tenemos un sistema político muy centrado en los cacicazgos y efectivamente esto que es muy interesante, ¿no? El PRI nunca discute sus diferencias en público, es parte de esa estructura férrea del cacicazgo nacional en nuestro país. Lo que a mí me parece también es que estamos viendo una revitalización del autoritarismo férreo, centrado y basado en buena medida en el temor y en el dinero. ¿Por qué? Porque uno ve en el caso de los estados, hay estados donde la izquierda no es que no quisiera discutir, es que tampoco discutió. En San Luis fue unánime el dictamen. Es terrible eso, es terrible eso. ¿Por qué? Porque mira, uno podría pensar en el caso de Zacatecas, igual se planchó en minutos, se mandaron, digamos, avisos de que se iba a votar al día siguiente a las 10 de la mañana y evidentemente pues, no estaba al tanto de todo esto. Lo adelantaron totalmente, pero uno sí por lo menos puede ver que de manera muy moral hay manifestaciones en contra de todo esto, de la izquierda organizada en el caso de Zacatecas, pero en otros lugares como San Luis ni siquiera eso, y en otros lugares la discusión o lo que hubo fue light, digamos, ¿no? Cuando menos. Ese es el autoritarismo férreo al que me refiero, y es una revitalización de ese. ¿Cómo funciona ahora? Que también es algo muy, muy interesante, y que me parece que algunos gobernadores, como en el caso de Zacatecas, no le han medido a eso, ¿eh? Ese autoritarismo férreo al que me refiero, centralista, no tiene nada que ver con los estados, tiene que ver con una centralización federal, y en pocos años, en pocos meses seguramente, estos gobernadores de algunos estados ya no servirán para esta revitalización del autoritarismo, no van a ser útiles. Entonces, ¿por qué entregar tan fácil al régimen que no los va a salvar de nada? En la reforma política había la
preocupación del gobierno de Zacatecas sobre el tema de la extinción del avance federalista, porque implicaba la desaparición, ¿verdad?, de los organismos electorales estatales por un organismo nacional único de elecciones, el INE, Instituto Nacional de Elecciones. Y quedó partido, al final. Y sí, pero no, digamos. el asunto es por qué no se reivindica el federalismo también en este momento, ¿verdad?, igual que se reivindicó en la reforma política, por qué no se reivindicó en la forma de conducir la reforma electoral, porque un federalismo significa respetar la soberanía de los estados, y la soberanía de los estados tiene sus propios órganos de decisión, en este caso sus congresos y legislaturas locales, lo cual significa que tienen que conocer de una propuesta, discutirla y en su caso aprobarla. Yo puedo estar a favor de la reforma energética, yo puedo estar a favor de la reforma energética, hay que debatirlo, ¿verdad? pero justo porque estoy a favor de una propuesta, quiero debatirla. El signo de lo rápido y el signo de la unanimidad, ¿verdad?, tiene que hacer desconfiar a todo mundo, ¿no? Eso, digamos, es Yo termino con eso. Sí. Porque, y que era lo que iba a comentar al final, porque precisamente esta revitalización del autoritarismo en el sistema político mexicano tiene que ver con el uso de las contradicciones inmediatas. Y esta es una contradicción que el Estado federal utilizará de una manera muy eficaz. Y lo está utilizando. El problema está en que los actores políticos en los estados no lo están viendo. Y entonces están entregándose al capital internacional y a un gobierno centralista. Lo que sí está muy claro es que en esta lucha de fuerzas, la maquinaria estatal fue muy eficiente y una oposición y una izquierda muy desarticulada que no pudo detener, ¿verdad?, no pudo detener esta reforma. Yo creo que hay una victoria de la izquierda con sus movilizaciones. Logró poner en evidencia la ilegalidad del proceso ratificatorio. Todo el mundo tiene muy claro que el proceso legislativo fue violado. Inclusive hay materia para la controversia jurídica, para el litigio, desde el punto de vista de lo desasiado que fueron el proceso ratificatorio particularmente, pero también la aprobación en la Cámara de Diputados. No tanto la de senadores, ahí fue más cuidada, pero sí la de diputados, que tampoco pasó a comisiones. Sí. Entonces, si no hubiera sido por la presión, no se había transparentado el carácter ilegítimo del proceso. O sea, no se legitimó la reforma en su fase ratificatoria. Por otro lado, ¿por qué obraron con tanta prisa? Porque están conscientes de que esto inicia otro ciclo de la política en México, otro ciclo de la historia, ¿sí?, de que la situación será cada vez más compleja. En estos momentos, mucha gente piensa con la lógica de que palo dado ni Dios lo quita. Pero estudiemos la historia de América Latina de los últimos 10 años y vamos a ver cómo varios pueblos de América Latina recuperaron para sus pueblos lo que nosotros perdimos con esta reforma. Bolivia, por ejemplo. Hay Bolivia, Venezuela, Argentina, el propio Brasil con una gran cantidad de industrias, Uruguay. O sea, hay una serie de procesos victoriosos de afianzamiento de la soberanía nacional. Lo que pasa es que nosotros hasta antes de la reforma teníamos esa soberanía sobre nuestros recursos que nos daba el 27 como punto de partida para reorientar el rumbo del Estado de la gestión. Y ahora tendrá que ser una meta. Pregunta obligada a Morena tendría que ser, ¿qué es lo que va a ocurrir con la propuesta de la consulta del 2015? Entonces se dice que, después de que se aprueba también de manera como reforma constitucional y se nos da la posibilidad del plebiscito y referéndum, ¿verdad?, eso significa que podemos entrar a consulta reformas constitucionales. Pero hay una contraparte, ¿verdad?, que dice de que como el tema del petróleo tiene que ver con ingresos,
entonces eso evitaría jurídicamente que pudiera proponerse esta reforma para hacer una consulta al pueblo de México. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Porque la esperanza de la izquierda es que esto se pueda consultar en el 2015. ¿Qué posibilidades reales hay de que eso ocurra? Todo va a depender de la correlación de fuerzas. La interpretación del derecho, la facultad de decir, está bajo su control por la Suprema Corte, por las dos cámaras, ¿sí? Desde mi punto de vista no hay ningún lugar para equivocarse. El artículo 35 de la Constitución es muy claro, y claro que sí procede someter a consulta las reformas constitucionales. Es mentira que no proceda. Nada más que en un juicio, en un procedimiento jurídico, siempre hay alguien con la capacidad de decir la última palabra. Y el que dice la última palabra en este país es la Suprema Corte. Es la facultada para interpretar la Constitución y decir, esta interpretación es la correcta o esta otra. Y bueno, es ahí donde tenemos que aplicarnos mucho para lograr una contundente correlación de fuerzas favorable a la consulta. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte ha dado signos visibles de sometimiento a los designios de los Estados Unidos. El caso de Rafael Caro Quintero es elocuente. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, violaron el principio en torno al cual se funda el Estado de Derecho, el principio de la cosa juzgada. La Suprema Corte ya había resuelto que no era asunto de la Suprema Corte, que la resolviera el Tribunal Unitario, ¿no? Y cuando los Estados Unidos protestan por la liberación de Caro Quintero, contradiciendo su propia postura anterior, atraen el caso y modifican, ¿verdad?, cuando ya procesalmente no procedía su intervención. Entonces, es esa corte integrada por gente que no ha acreditado, vamos, en México la división de poderes es una ficción. Ese es el problema de fondo, que tiene que ver con lo de la consulta, ¿sí? Entonces, no es un problema jurídico, porque cualquier conocedor del texto, ni siquiera se necesita estar formado en el estudio del derecho para interpretar correctamente lo que dispone el artículo 35 constitucional. Pero el problema va a ser cuando las autoridades actuales sean las que tengan que decir la última palabra. Y eso ya no es un problema de pureza doctrinal, ¿no?, de interpretación jurídica, sino de correlación de fuerzas. En ese tema, en 1977 se empezaron a hacer una serie de reformas constitucionales y específicas en lo político para dar posibilidad de resolver los problemas por vías políticas. El asunto es que si no hay consulta popular, si no hay consulta a la gente, que es una manera de resolver, es una manera política de resolver los conflictos, y también, como acaba de pasar, en donde hay una restricción para el tema de las protestas, entonces, y si hay estas aprobaciones sin discusión, entonces pareciera que las vías políticas para resolver los conflictos se están cerrando. Eso significa que damos un paso atrás a 1977 y aparece el fantasma otra vez de la violencia, ¿verdad? ¿Qué escenarios se puede prefigurar si eso ocurre? Mira, yo de entrada sí pensaría en lo siguiente.
Porque también hay una discusión importante que hay que dar sobre este tema, que tiene que ver con la movilización de la sociedad. Lo que todos los mexicanos debemos tener perfectamente claro es que lo que está en juego en este momento es el país. O sea, no está en juego cualquier cosa, está en juego todo el patrimonio de todos. Aunque no nos dediquemos a trabajar en Pemex, que es otra cosa que el Estado intenta meterte en la cabeza. Y no es cierto que vamos a pagar menos luz, también, ojalá, pero no. El tema está en que este intento de desmovilización del ciudadano no tiene que ver con que, veamos la CENTE, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos días de plantón, cuántas marchas y qué consiguieron? ¿Qué consiguieron? ¿Sabes qué consiguieron? Que el ciudadano vaya generando una conciencia sobre quién está actuando mal. No es el profesor, es el Estado. A mí lo que me parece es que este tema de la consulta, independientemente de la decisión, digamos, y del cauce legal que se le deba de dar, a mí lo que me parece es que se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque el ciudadano debe manifestarse. Que te escuchen es otra cuestión, pero el ciudadano debe manifestar su voluntad. Yo te puedo asegurar que la inmensa mayoría de los mexicanos estamos totalmente en contra de esta y de prácticamente todas las reformas que ha impulsado este gobierno y que todas van encaminadas a desmantelar la economía de las familias mexicanas, ¿no? Y por supuesto, este tema, digamos, de limitar la movilización social tiene que ver más con una cuestión incluso de imagen. Pero el movimiento social también ha sido como impotente para detener esto. O sea, y desarticulado. Entonces, desde las reformas del artículo 27 constitucional, todos los movimientos campesinos no pudieron evitar, ¿no?, llegar hasta el reparto de la tierra, que era inalienable, inembargable, etc. La reforma laboral no la pudieron detener los sindicatos, la reforma educativa no la pudieron detener los profesores, ¿verdad? Ahora parece que hay como una especie de impotencia del movimiento social para detener esto que viene desde las élites. Los que deciden son ellos, las élites son los que deciden, ese es el tema, ese es el problema. Y me parece que sí, efectivamente, esa es una palabra que se puede utilizar, hay una impotencia de los ciudadanos, de que nuestra voz no es escuchada. Entonces el temor es de que hay una sociedad, por un lado, desarticulada, pero con mucho temor, y la impotencia más temor, claro, puede generar violencia. Claro. Eso digamos, es un temor fundado que muchos analistas están poniendo sobre el tapete, ¿verdad?, de la preocupación de que vuelva a surgir el México, ¿verdad?, el México del siglo XIX, el México bravo, el México que grita, ¿verdad? Y hay un dato muy importante. En los 500 años de historia de México, no hay una sola década sin guerrilla, sin rebelión armada, empezando por aquella que protagonizaron en 1531 los hijos de los conquistadores, y ahorita el EPR, el ERPI. Y uno de los grupos guerrilleros acaba de fijar su postura, va a ser, las compañías extranjeras van a ser blanco militar. Eso no es propaganda. En México existen estructuras clandestinas que no son delictivas en el sentido clásico del término, ¿sí? Están al margen de la ley, pero con banderas políticas, con contenido programático. Y cito el caso del EPR porque está extendido en todo el país, porque tiene un aparato de inteligencia probado, funcional, porque hasta ahorita está en una etapa deliberada de defensa, ¿verdad? Pero que ellos, ahí existen, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Pues que se puede desbordar la violencia, no planear una respuesta violenta, porque todo el mundo tiene conciencia de que en el fondo es lo que quisieran los Estados Unidos, porque tendrían el pretexto ideal para intervenir, con tropa, ¿verdad? Pero sí puede desbordarse la violencia. Ese es el elemento político propicio para la violencia, la existencia de estructuras clandestinas, organizadas, con ideario político, con doctrina,
con organización y con implantación en todo el país, que la prensa le ha ocultado a México. Para mucha gente eso no existe, porque de eso no se habla abiertamente en los medios de comunicación, pero es una realidad, ¿sí? El otro dato es que la descomposición del tejido social es brutal. Hay franjas territoriales como lunares en todo el país en donde el Estado está ausente, donde quien dicta lo que se permite y lo que se prohíbe es el grupo del narco que domina en esa región. Ese es otro problema, ¿no? Y tienen miles y miles en espera de un lugar para reponer a los muertos, porque hay mucha gente en el hambre, en el desempleado, en la exclusión total, ¿no? Entonces, quien descarte a priori la posibilidad de una conflagración es que no está informado. Desde luego que puede pasar algo, y es muy indeseable que suceda, ¿eh? Creo que en ese sentido todos debemos hacer el esfuerzo por ofrecer eficacia con los cauces pacíficos. Tenemos nosotros que oponernos, que hacer todo lo posible para que no sea la violencia la que se imponga. Pronosticarla no es desearla, ¿verdad? Pero hay muchos elementos, la pradera está muy seca. Claro. Bien, pues la frónesis, la prudencia, la sabiduría política, ¿ah?, de los personajes y los actores políticos que están construyendo esto, pues ojalá llegara y pudiéramos tener una salida política a este conflicto que tiene una fuerza histórica muy importante y también en el imaginario simbólico, pues, de los mexicanos. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa con este escenario un poco o mucho pesimista, y negro, pero me gustaría saber sus conclusiones. Vamos a dar un poco de algunas conclusiones para ver cuál es la expectativa en el corto plazo sobre este tema. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo de que esto ocurra? Claro que no en el muy corto, porque ahorita pues se hace la aprobación, hay una serie de fiestas, hay desmovilización, pero digamos de enero para adelante, ¿qué es lo que podemos esperar, ¿no? Bien, las reformas políticas, digamos, de los que se necesita hasta nuestra fecha, ha sido más bien inyectada en términos de democracia participativa, representativa exclusivamente. No hay una participación del ciudadano en la toma de decisiones, únicamente tiene esa garantía de votar y ya, entonces es utilizado en las elecciones. Lo que me parece a mí que sigue es un incremento de las estrategias autoritarias del Estado, eliminar por completo, no limitar, sino eliminar por completo las movilizaciones, ya sea desde la perspectiva jurídica y si no, a través de la violencia del Estado. Eso es lo que me parece a mí que es lo previsible en estos momentos, pero también me parece que efectivamente, mientras no exista una recomposición del tejido social, mientras no exista una posibilidad de ejercer un gasto público eficaz, el ciudadano tendrá que buscar una salida, tendrá que buscar canalizar esas cosas, y efectivamente la organización de grupos criminales en nuestro país es mucho más fuerte que la del Estado en muchas regiones. Zacatecas no es la excepción. Zacatecas está en esta lógica, digamos, efectivamente no lo sabemos por los medios de comunicación, como lo dice Luis, pero existe. Sí, lo que veo yo en el corto y mediano plazo es un incremento sustancial de un régimen autoritario que ha mostrado con estas reformas y con esta búsqueda de generar contradicciones la forma de dominación del capital. Es eso, a final de cuentas. Luis. Bueno, creo que lo que se impone en el futuro inmediato es una reformulación programática. Creo que no debemos quedarnos
en el abanderamiento del petróleo como tema exclusivo, porque es parte, es el efecto de otro mal. El sistema debe ser derrocado. Creo que por métodos pacíficos, pero debemos derrocar al régimen, reemplazar al régimen. Se acabó la etapa de las medias tintas. Y yo creo que debemos hacer, yo creo en la rebelión ciudadana, en la insurrección ciudadana, por los cauces pacíficos y legales, ¿verdad? Tenemos una constitución con un catálogo de derechos humanos que hacen posible esa acción, pero ya necesitamos nosotros dejar atrás este régimen. Es un régimen podrido, es un régimen corrupto, es un régimen que no merece sobrevivir. Y yo creo que todo lo demás es secundario. Pues los medios de comunicación tenemos una responsabilidad central en todo este proceso. No solamente espacios para repetir propaganda, sino espacios para generar reflexión y análisis. Y ese análisis espero que esté en ustedes. Nos vemos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.